Ya estamos en condiciones de empezar a recorrer los últimos temas de la materia. En la primera parte de este video vamos a terminar de completar la relación entre autómatas de estado finito y máquinas de estado finito. Habíamos visto que todo autómata era un caso particular de una máquina de estado finito que cumplía ciertas condiciones particulares y viceversa, es decir, todo autómata era una máquina de estado finito, pero recíprocamente no podíamos decir que toda máquina sea un autómata, es decir, solamente algunas máquinas son autómatas, todos los autómatas son máquinas de estado finito. Entonces, particularmente en el punto 3 de la guía, eh, no sé si lo recuerdan, en el punto 1 de la guía hicimos varias máquinas que hacían distintas cosas. En el punto 2 teníamos que dar una serie de arreglos que pertenecían o que o teníamos que dar una serie de arreglos y ver la salida que producía la máquina para esos arreglos. Y ahora en el punto 3 nos pedía dos cosas. Para cada uno de esas máquinas que construimos en el punto 1, que eran desde la A hasta la F, si no recuerdo mal, teníamos que dar la MEF equivalente de estados mínimos, que esto lo vimos cuando hicimos minimización, y lo otro que tenemos que hacer es decir, si cada una de esas máquinas que construimos en el punto 1 podían implementarse también como una AEF, y en el caso que se pudiese, dar el AEF asociado. Entonces, por ejemplo, yo aquí traje dos de las que habíamos hecho en el punto 1, la D y la C. No recuerdo en realidad exactamente qué es lo que decía que tenían que hacer estas máquinas, sino ahora simplemente lo vamos a ver desde el punto de vista. La máquina está construida y preguntarnos si estas máquinas corresponden o no a un autómata de estado finito, es decir, si lo mismo que hacía la máquina con su conjunto de salidas se puede implementar mediante los estados aceptados de un autómata. Entonces, particularmente, comencemos con el punto C. Entonces recordemos que para que una máquina se pudiese implementar con un autómata tenían que ocurrir tres cosas. La primera es que el conjunto de salidas tenía que tener solamente dos elementos. Aquí, como vemos, la salida está dado en la etiqueta de cada arista en lo que está luego de la barra y solamente tenemos ceros y unos. Así que la primera condición se cumple. Esta máquina tiene un conjunto de salida de solamente dos elementos. La segunda es que cada estado tenía que estar determinado de manera única por las salidas anteriores, o dicho de otra manera, cada vez que se llega a un estado, la salida con la que se llega tiene que ser la misma, ya sea o ceros o unos, pero lo que no podía tener un estado es que algunas aristas ingresen con salida 0 y algunas aristas ingresen con salida 1. Entonces, si observamos la del punto C, observemos que al estado Q0, las dos aristas que llegan con salida 0. Al estado Q1, las cuatro aristas que llegan todas siempre con salida 0. Al estado Q2, la única arista que entra llega con salida 0. Al estado Q3, la única arista que llega con salida 1. Entonces la segunda condición también se cumple. Es decir, que a cada estado esté perfectamente distinguido cuál es la salida siempre que se ingresa a ese estado. Particularmente a Q0, Q1 y Q2 se llega siempre con salida 0 y a Q3 se llega, la única arista que llega es con salida 1, entonces se puede decir que se llega siempre con salida 1. Y la segunda condición es que al menos a alguno de ellos se llega con la salida que uno considera como aceptado, que lo que se toma como estándar, salvo que se diga lo contrario, es que las salidas se suelen considerar 0 y 1 y la que se considera como aceptada es la 1. Entonces, en este caso, la que cumple la condición es Q3. Entonces, por lo tanto, esta máquina puede convertirse a autómata y el autómata asociado estaría dado de la siguiente manera. Entonces, lo que vamos a hacer es el diagrama de estados y luego vamos a dar los elementos. Entonces, en realidad, estrictamente el diagrama de estados no hace falta, yo lo voy a hacer para que les resulte más fácil visualmente a ustedes. Entonces tenemos Q0, vamos con A1, luego también tenemos, vamos a completar Q0 con una B, me quedo en Q0, luego tenemos Q1 con una A, me quedo en Q1. Recuerden que cuando lo pensamos como autómata ya no hace falta enumerar la salida, pues se considera que es 0 para los estados no aceptados y 1 para los aceptados. Q1 va con una B a Q2, Q2 vuelve con una A Q1 y con una B avanza a Q3, pero como a Q3 se llega siempre con salida 1, Q3 va a ser el estado aceptado. Entonces Q3 es el estado aceptado. Q3 vuelve con una A Q1 y vuelve con una B a
Q0. Y ahí tendríamos nuestro autómata de estado finito. Entonces en realidad lo que tenemos que hacer es dar los elementos, el conjunto de entradas sería en este caso A y B, el conjunto de estados va a estar dado por Q0, Q1, Q2 y Q3, tiene 4 estados, el estado inicial es Q0, se llama Q0 como se llama generalmente en forma genérica el estado aceptado. El conjunto de estados aceptados va a ser en este caso el formado solamente por Q3 y por último si damos la tabla de la función de estado siguiente, es decir la tabla de f, aquí vamos a necesitar un renglón más, porque son 4 estados, así que si hacemos la tabla de la función de estado siguiente, aquí tenemos f, esto es Q0, Q1, Q2 y Q3 ante la entrada A y ante la entrada B. Q0 con A va a Q1 y con B se queda en el mismo Q0. Q1 con A se queda en Q1, con B avanza a Q2, Q2 con B avanza a Q3 y con A vuelve a Q1 y Q3 con A vuelve a Q1 y con B vuelve a Q0. Q0 es el estado aceptado, ya lo habíamos marcado, entonces esta es la tabla de la función de estado siguiente y resulta que nuestro autómata A va a estar formado por el conjunto de entradas, el conjunto de estados, el estado inicial, la función de estado siguiente y el conjunto de estados aceptados. Este es nuestro autómata que realiza el mismo trabajo que la máquina de estado finito M que aquí teníamos. Bueno, y ahora chequeemos la del punto D. Entonces tenemos, observen que las salidas son 0 y 1, con lo cual la primera condición se cumple, es decir, lo que está luego de la barra en las etiquetas de las aristas. Entonces observemos ahora Q0. A Q0 no tiene en realidad ninguna arista que ingrese, así que se puede considerar como un estado no aceptado. A Q1 aquí llegamos con un 0. A Q4 aquí llegamos con un 0 y aquí llegamos con un 0 y aquí entramos con 0, así que Q4, Q1 y Q0 no tienen problema. Observemos Q2, a Q2 todas las aristas que entran ingresan con 0. A ver, esta falta una dirección, a ver, esta es la que corresponde a Q3. Porque esta aquí tiene el 1 y aquí tiene el 2. Aquí, esa, cuando la copié nuevamente me olvidé de hacerle el sentido, pero sería con 1 con 0. Entonces ahora sí, continuamos, entonces Q2 siempre ingresamos con 0, a Q3 la única que ingresa es con 1 y a Q5 las dos que ingresan son con 0, así que esta también se puede convertir en un autómata donde la característica que va a tener es que Q0, Q1, Q4, Q2 y Q5 van a ser estados no aceptados y el único estado aceptado va a ser Q3. Entonces en realidad lo que tenemos que hacer es colocar este como un aceptado y eliminar todas las salidas. Eliminamos todas las salidas y de esa manera ahí tendríamos el diagrama de estados del autómata. Lo que deberíamos hacer es, para terminar, es dar todos los elementos como en este caso. Más allá de lo que ocurrió con estos dos ejemplos, recuerden que no todas las máquinas se pueden convertir en un autómata. Recuerden que si yo tuviese una máquina de este estilo, por ejemplo, Q0, 0, o vamos a suponer que las entradas son A y B, con A0 voy a Q1, con B con salida 1 voy a Q2, en Q2 tanto con A como con B me quedo en Q2 con salida 0. Aquí me falta la B con salida 0. En Q4 vamos a suponer que tanto la A como la B se quedan aquí con salida 0. A, B con salida 0.
Aquí me falta la A, que vamos a suponer que se queda aquí con salida 0. Entonces, si esta fuese nuestra máquina de estados finitos, observemos que efectivamente tenemos dos salidas, 0 y 1. A Q0 no hay ninguna que llegue. A Q1 todas las que llegan con 0. A Q4 todas las que llegan con salida 0. Y a Q2 observen que hay una que llega con salida 1 y las otras que llegan con salida 0. Entonces esta máquina, esta MEF no es o no puede convertirse a una F, porque tiene un estado que es Q2 que no podría distinguir si es un estado aceptado o no aceptado, porque hay veces que se llega con salida 1 y hay veces que se llega con salida 0. Bueno, vamos a comenzar a ver uno de los últimos temas teóricos de la materia. En el video anterior, cuando hablamos del pasaje de máquinas de estado finito a autómatas de estado finito, básicamente lo que dijimos fue que se podían convertir en autómatas de estado finito aquellas máquinas que solamente tenían una determinada salida cuando la palabra tenía una cierta característica y en caso contrario tenían otra salida distinta. Es decir, como tenía solamente dos salidas, la podía pensar como verdadero o falso, es decir, cumple una condición o no la cumple. Entonces básicamente dijimos que aquellas máquinas de estado finito que podían convertirse en autómatas y por lo tanto los autómatas lo que hacían era identificar la pertenencia o no de un arreglo de entrada a un determinado lenguaje. Pero en la unidad pasada, cuando hablamos de lenguajes, sabíamos que los lenguajes tenían asociada una gramática. Entonces uno puede preguntarse si existe una relación entre autómatas de estado finito y gramáticas. Bueno, y la respuesta es afirmativa. En realidad, las gramáticas, y no cualquier gramática, sino particularmente las gramáticas regulares. Entonces lo que vamos a decir es que los autómatas de estado finito y gramáticas regulares son equivalentes. ¿Y son equivalentes en qué sentido? En el sentido de que ambos representan el mismo grupo de lenguajes, que son los lenguajes regulares. Ambos son representaciones de lenguajes regulares. Es decir, un lenguaje regular, sabíamos que lo podíamos expresar con una gramática regular, también uno puede expresar un lenguaje regular a través de un autómata de estado finito. Es decir, dado cualquier lenguaje regular que a ustedes se les ocurra, existe como mínimo dos maneras de representarlo. En realidad luego vamos a ver en el futuro que hay más, pero existen como mínimo dos maneras de representar el mismo lenguaje, a través de una gramática regular y a través de un autómata de estado finito. Entonces, si los autómatas de estado finito y las gramáticas regulares representan el mismo tipo de lenguaje, uno se puede preguntar si hay alguna manera de convertir automáticamente un autómata en una gramática o una gramática en un autómata. Y bueno, la respuesta es afirmativa y hoy vamos a ver la primera parte. Vamos a ver cómo, dado un autómata de estado finito, es posible hallar una gramática regular que genera el mismo lenguaje que acepta el autómata. El procedimiento opuesto, dado una gramática, hallar un autómata de estados finitos equivalentes también es posible, pero no es tan sencillo y para poder hacerlo en realidad vamos a tener que aprender una cosa más, que el último tema que nos queda por ver en la materia. Entonces por ahora vamos a ver lo que sí podemos hacer, que está dado por el siguiente teorema. Entonces vamos a ver un teorema que vamos a llamarlo teorema de equivalencia entre AF y GR, es la abreviatura común en la literatura de gramáticas regulares. Vale la pena aclarar que las únicas gramáticas que son equivalentes a un autómata de estado finito son las gramáticas regulares. Si yo tengo una gramática libre de contexto, no tiene un autómata de estado finitos equivalentes. Tiene otro tipo de máquinas, pero que no son máquinas de estado finito y que no se ven en esta materia, ¿sí? Entonces,
los autómatas de estado finito son equivalentes solamente a las gramáticas regulares, que son las que pueden expresar los lenguajes regulares. Entonces vamos a decir que sea M con un determinado conjunto de entradas, un determinado conjunto de estados, un determinado estado inicial, una función de estado siguiente y un conjunto de estados aceptados, un autómata de estados finitos y formamos, vamos a decir cómo formamos los elementos de una gramática a partir de los elementos del autómata. Entonces, formamos las siguientes producciones. Entonces, vamos a decir que si f de un determinado estado q sub i ante la entrada a me da el estado q sub j, que esta información la obtenemos de la función de estado siguiente del autómata, entonces lo que vamos a decir es que la producción q sub i se deriva en a q sub j pertenece a P el conjunto de producciones. Y además, si Q sub J pertenece al conjunto de estados aceptados del autómata, también la producción Q sub I se deriva en A, pertenece al conjunto de producciones. Luego, la gramática G, que tiene como conjunto de no terminales al conjunto de estados del autómata, que tiene como conjunto de terminales al conjunto de entradas del autómata, que tiene como conjunto de producciones las producciones así construidas, como les mencioné en el renglón anterior, y que tiene como símbolo inicial de la gramática al estado inicial del autómata, es una gramática regular, tal que el lenguaje generado por esa gramática es igual al lenguaje aceptado por el autómata. Entonces, en realidad, vamos a ver ahora en la práctica que no es muy difícil construir la gramática asociada a un determinado autómata. Observemos, en el punto 5, en el video anterior hicimos una serie de autómatas, habíamos hecho si no recuerdo mal, el C, el D, el F y el G, sí que son los que quedaron precisamente aquí en esta pantalla. Entonces lo que yo voy a hacer es ahora dar para algunos de ellos la gramática asociada. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, para el autómata, el autómata del punto C, lo que vamos a construir es la gramática. Entonces, la gramática va a tener como conjunto de no terminales, va a tener al conjunto de estados del autómata, es decir, Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4. Luego, el conjunto de terminales de la gramática, entonces, vamos a ir escribiendo cómo obtenemos cada cosa. El conjunto de no terminales fue igual al conjunto de estados. El conjunto de terminales va a ser igual al conjunto de entradas del autómata, que en este caso eran A y B. Y el símbolo inicial de la gramática va a ser igual al estado inicial del autómata. Y lo que nos faltaría hacer es construir el conjunto de producciones, que lo vamos a dar en la notación clásica. Entonces vamos a decir que Q0, que va a ser el símbolo inicial de la gramática, se deriva en, como con A va a Q1, se deriva en la producción A Q1. Y como en B va a Q4, ¿se acuerdan que esto significaba alternativa? B, Q4. Q1 se deriva en AQ4 barra BQ2.
Q3 se deriva en, perdón, Q2, perdón, me salté Q2, Q2 se deriva en AQ3, pero observen que Q3 es un estado aceptado, entonces yo también podría hacer A y terminar ahí, entonces en la gramática también genera solamente la producción Q2 se deriva en A, que esto sería lo que había colocado aquí. Si yo tenía que la función de estado siguiente de QI ante la entrada A iba a QJ, es decir, había una flecha de Q sub I a Q sub J, de Q sub I a Q sub J, había una flecha con nombre A, entonces la producción era Q sub I se deriva en A Q sub J, y si además este es aceptado, tendría que Q sub I se deriva directamente en A, que es esta parte de aquí, en el caso de que el estado al que llego, perdón, yo aquí puse, ahora me estoy dando cuenta que puse la I dos veces, esto aquí es una J, si este Q sub J es un estado aceptado, entonces cada arista que llega a un estado aceptado me genera dos producciones. Q sub I se deriva en A Q sub J y Q sub I se deriva en A. Eso fue lo que acabo de hacer aquí. Y luego la B va a Q4, con B se deriva en Q4, Q3 se deriva en, con A me quedo en Q3, con B me quedo en Q3, pero como Q3 es aceptado, también puedo hacer Q3 se deriva en A y Q3 se deriva en B, y por último en Q4 con A se queda en Q4 y con B se queda en Q4. Entonces esa sería la gramática asociada a este autómata. Y vamos a hacer uno más, por ejemplo el D. Vamos a hacer uno más, por ejemplo el D. Vamos a ver el autómata asociado, entonces aquí tenemos el conjunto de no terminales por el teorema anterior. El conjunto de no terminales es el conjunto de estados del autómata, o sea, va a ser igual al conjunto de estados y va a ser igual a Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. El conjunto de terminales de la gramática va a ser igual al conjunto de entradas del autómata, que en este caso es A y B. El símbolo inicial de la gramática o símbolo distinguido va a ser igual al estado inicial del autómata. El conjunto de producciones la formamos de la siguiente manera. Q sub 0 se deriva en, con A va a Q sub 1, con A va a Q sub 1 o con B va a Q sub 0. Luego Q sub 1 con A se queda en Q sub 1 y con B se va a Q sub 2. Con B se va a Q sub 2. Q sub 2 con A va a Q sub 3, pero Q sub 3 es un estado aceptado, así que también aquí colocamos barra A. Y Q sub 2 con una B que tiene que ser esta, que no tiene, se tiene que haber borrado la etiqueta cuando borré aquí. Con una B va a Q sub 0, con B va a Q sub 0. Q sub 3 con una A vuelve a Q sub 1, ¿sí? Observen que el que importa si es aceptado es al que llego, no al que parto, y esta que es con una B vuelve a Q sub 0, y entonces esta sería la gramática asociada a este autómata. Observen que todas las producciones son de la forma terminal, no terminal o solamente terminal, por eso esta gramática siempre es regular. En el próximo video vamos a comenzar, porque en realidad no es tan directo, el camino inverso, que es cómo pasar de una gramática regular a un autómata de estado finito, pero en el medio vamos a tener que aprender algo, que es lo que vamos a ver en el próximo video, que también va a ser corto como este, y en el último, que en un principio también debería ser corto, vamos a culminar el pasaje de gramáticas regulares hacia autómata y con eso finalizar la materia.